Mi mamá me cobró alquiler, así que me fui. Luego exigió que pagara por mi hermano. Mi respuesta la hizo arrepentirse. Renové el apartamento de mi mamá, pero ella exigió que pagara 3 veces más. Así que me fui y encontré un nuevo lugar. Un mes después, cuando mi hermano mimado y su esposa se mudaron sin pagar alquiler, mi mamá me llamó exigiendo que cubriera su renta. Pero mi respuesta la hizo reflexionar sobre lo que había hecho. Siempre fui la persona más práctica de la familia, mientras que mi hermano mayor, Hugo, pasaba los días persiguiendo su sueño de convertirse en un gran empresario. Yo me enfocaba en subir peldaño por peldaño en mi carrera corporativa. Esa estrategia finalmente dio frutos cuando conseguí un puesto en Ramírez & Asociados, con un salario que hacía que mi trabajo anterior pareciera dinero para el café. ¿El único problema? El trayecto me estaba matando. 2 horas de ida y otras 2 de vuelta significaban que perdía 4 horas al día solo en el transporte. Después de 2 semanas en ese infierno, supe que necesitaba encontrar un lugar más cerca del trabajo. El sábado fui a casa de mis padres para nuestra tradicional cena familiar. Mamá estaba en la cocina revolviendo algo que olía maravillosamente bien, mientras papá leía el periódico en su sillón favorito. Era como cualquier otra cena de sábado desde que yo era niña. ¿Cómo va el trabajo nuevo, querida?, preguntó mi mamá, poniendo una cacerola humeante sobre la mesa. En realidad, va muy bien, respondí ayudándola a poner la mesa. El único problema es el trayecto. Estoy buscando un departamento para alquilar más cerca de la oficina. Fue entonces cuando noté que mis padres intercambiaban una de esas miradas que solo las parejas casadas por 30 años logran perfeccionar. Mamá se secó las manos en el delantal y se sentó. Mira, Clara, dijo, quizá tengamos una solución para ti. ¿Recuerdas el antiguo departamento de la abuela Rosa? El que heredé de ella. Los inquilinos se fueron la semana pasada, y está a solo 5 minutos a pie de tu trabajo. Casi se me cae el tenedor de la mano. Por supuesto que recordaba ese apartamento. Pasé incontables fines de semana allí cuando la abuela Rosa aún vivía. Era un acogedor departamento de 2 habitaciones, en un barrio tranquilo, con enormes ventanales y un pequeño balcón donde cultivaba sus queridas petunias. ¿Cuánto sería el alquiler?, pregunté, tratando de no parecer demasiado ansiosa. Mamá mencionó una cantidad que me hizo abrir los ojos de par en par. Era aproximadamente un 50% menos que el precio promedio de la zona. Obviamente hacemos un descuento familiar, añadió con una sonrisa. Hecho, dije de inmediato, sin siquiera intentar negociar. La ubicación era perfecta y el precio inmejorable. Entonces está decidido, dijo papá, finalmente levantando la vista del periódico. Ahora, ¿te enteraste del último logro de tu hermano? Acaba de cerrar contrato con 3 grandes clientes corporativos para su empresa de entregas. Está creciendo mucho en el sector. Y así, como siempre, la conversación giró en torno al favorito de la casa, Hugo. Me quedé ahí, empujando la comida en el plato, asintiendo en los momentos adecuados, mientras mis padres se derretían hablando de cómo su hijo se estaba convirtiendo en un empresario exitoso. Hugo era el valiente, el soñador, el que perseguía grandes ambiciones. Y yo era solo Clara. El día de la mudanza fue sorprendentemente rápido. El verdadero impacto vino cuando entré en el apartamento de la abuela Rosa con la primera caja en las manos. El lugar estaba... digamos que los antiguos inquilinos no lo trataron exactamente como si fuera suyo. Las paredes estaban cubiertas con un papel tapiz anticuado, ya despegándose en las esquinas. Había manchas sospechosas en el techo. Y el único mueble era un sofá viejo que parecía haber sobrevivido a varias guerras. Esa noche llamé a mi mamá, sentada con las piernas cruzadas en el sofá, el único lugar donde podía sentarme en todo el apartamento. Mamá, ¿te parece bien si hago algunas reformas? Parecía distraída, probablemente viendo algún programa de cocina. Claro, querida, solo no exageres con los colores. Ya sabes lo que opino de esos tonos neón modernos que todo el mundo anda usando. Tuve que reír. Mamá, ¿alguna vez en mi vida me has visto usar algo más brillante que azul marino? Confía en mí. Estoy pensando más en tonos tierra y neutros. Esa noche me sumergí en Internet, navegando por páginas de diseño de interiores y tableros de Pinterest. Creé un tablero de inspiración con mi visión. Grises cálidos, beiges suaves y un toque ocasional de azul profundo. Todo discreto pero elegante. Cómodo pero sofisticado. Un poco como yo, supongo. Los meses siguientes fueron un torbellino de trabajo y remodelaciones. Llegaba de la oficina, me ponía ropa vieja y empezaba a trabajar. Primero, quitar el papel tapiz. Luego, la pintura, que me enseñó que una última capa nunca es solo una última. Los fines de semana se convirtieron en mi momento de cazar muebles. Pasé horas en tiendas probando sofás, midiendo espacios y comparando precios.
Poco a poco fui armando mi hogar. Un sofá gris cómodo, perfecto para noches de cine. Una mesa de comedor de madera maciza para 6 personas. Una alfombra suave que daba el toque final al ambiente. La transformación tomó 6 meses de fines de semana y noches de trabajo, pero finalmente, quedó lista. Al mirar alrededor de mi apartamento terminado, sentí un orgullo tan fuerte que casi me hizo llorar. Lo había logrado. Cuando mi mamá vino a ver el resultado, me puse nerviosa. Recorrió cada habitación con calma, deslizando la mano por los nuevos mostradores de la cocina, examinando las lámparas que elegí con tanto cuidado, estudiando el patrón sutil del papel tapiz en el dormitorio. Clara, dijo al fin, girándose hacia mí, esto está impresionante. Casi me caigo para atrás. Mi mamá no era exactamente generosa con los elogios, especialmente cuando se trataba de mí, pero ahí estaba, sonriendo, verdaderamente impresionada. ¿Hiciste todo esto tú sola?, preguntó, señalando la sala de estar. Asentí, tratando de no parecer demasiado orgullosa. Bueno, los tutoriales de YouTube ayudaron bastante. Está precioso, dijo. Y entonces hizo algo que no hacía desde hacía años. Me abrazó. Un abrazo de verdad, no de esos rápidos y protocolares que solía dar en las reuniones familiares. 2 semanas después, fui a otra cena familiar, prácticamente saltando de emoción. Me habían ascendido en el trabajo, gerente de cuentas senior, con un buen aumento de sueldo y mi propio equipo para liderar. No podía esperar para compartir la noticia. Mamá, papá, dije cuando hubo una pausa en la conversación. Tengo una gran noticia. Me ascendieron en el trabajo. Mamá apenas levantó la vista del plato. Qué bien, querida. Se giró hacia papá y bajó la voz. ¿Hablaste con Hugo hoy? Y ahí empezó la verdadera conversación de la cena. Descubrí que la empresa de entregas de mi hermano estaba en problemas. Un competidor más grande había llegado a la ciudad. Una de esas cadenas nacionales con aplicaciones modernas de rastreo y precios más bajos. Los clientes de Hugo estaban huyendo más rápido que ratas de un barco que se hunde. Vamos a ayudarlo, anunció mi papá, apartando el plato. Decidimos pedir un préstamo. Casi me atraganté con el agua. ¿Un préstamo? Respiré hondo e intenté razonar. Miren, tal vez esto sea una oportunidad. Si no puede competir con esa empresa más grande, quizás sea momento de intentar otra cosa. Empezar de nuevo podría ser mejor que tirar dinero a la basura. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá y papá intercambiaron una de esas miradas. Pero no era la mirada llena de cariño que solían compartir, sino esa que decía que, una vez más, estaban decepcionados de mí. Tú no entiendes de negocios, Clara, dijo finalmente mi papá. Su voz se volvió fría. Siempre has jugado a lo seguro con esos trabajos de oficina. Tu hermano es un emprendedor. Él arriesga. La familia siempre ayuda a la familia, añadió mi mamá, firme. Es lo que hacemos. Abrí la boca para argumentar, pero la cerré de nuevo. ¿Para qué? Ellos ya habían tomado una decisión. La noche de la inauguración de mi empresa fue un punto de quiebre. Por primera vez en mi vida, estaba rodeada de personas que realmente respetaban mi trabajo, que valoraban mis logros sin compararme con alguien más. No era la hija de, no era la hermana de, era simplemente Clara Ramírez, y eso era suficiente. Los invitados brindaban, los socios discutían oportunidades de inversión, y la prensa local estaba presente para cubrir la historia de una joven empresaria que había emergido con fuerza en el competitivo mundo de la consultoría. Todo estaba saliendo mejor de lo que había planeado, hasta que los vi, mi madre y Hugo, de pie en la entrada, como si aún tuvieran derecho a ser parte de mi vida. Mi madre vestía un abrigo de lana negro, caro pero gastado, como si quisiera demostrar que aún tenía clase a pesar de su reciente ruina. Hugo, en cambio, parecía una sombra de lo que solía ser. El traje que llevaba no le quedaba bien, el cabello descuidado, y su expresión estaba marcada por la desesperación. No hicieron falta palabras, solo crucé la mirada con ellos y, con una leve inclinación de cabeza, di la orden. 2 guardias de seguridad se acercaron de inmediato. Lo siento, pero esta es una fiesta privada, dijo uno de ellos con cortesía forzada. Hugo intentó protestar, pero si ella es mi hermana, le sostuve la mirada, imperturbable. ¿Hermana? Repetí, con un dejo de burla en la voz. Qué curioso, porque hace un año, cuando necesitaba apoyo, no parecíamos ser familia. Mi madre me miró con súplica. Clara, no hagas esto. Solo queremos hablar. Me acerqué lentamente, asegurándome de que cada palabra se sintiera como un golpe. No hay nada que decir, mamá. Cuando te pedí ayuda, me trataste como si fuera un banco con piernas. Cuando te negaste a reconocer mis esfuerzos, dejaste claro que nunca fui lo suficientemente buena para ti. Así que dime, ¿qué podría interesarme escuchar ahora? Hugo, impaciente, dejó caer la máscara. No seas ridícula, Clara.
Sabes que necesitamos ayuda. Su arrogancia seguía intacta, pero ahora era patética. Eso no es mi problema. Le di la espalda y, con un gesto, indiqué a los guardias que los sacaran del lugar. Sus protestas se mezclaron con el murmullo de los invitados, que ahora observaban la escena con evidente interés. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí un peso salir de mis hombros, pero algo dentro de mí me decía que no iba a ser tan fácil. Hugo y mi madre no eran de los que aceptaban una derrota, sin intentar arrastrar a los demás con ellos. Y tenía razón. 2 días después, recibí una carta de un bufete de abogados. Mi madre me estaba demandando. Decía que yo la había manipulado para que firmara la herencia, y que, en realidad, parte de los bienes me correspondían injustamente. No podía creerlo. Después de todo lo que había hecho, después de cómo la ayudé cuando nadie más lo hizo, aún tenía la audacia de intentar quitarme lo que legítimamente me pertenecía. Pero si ella quería guerra, guerra tendría. Porque esta vez no pensaba contenerme. No podía evitar reírme mientras releía la demanda. ¿Realmente mi madre pensaba que podía salirse con la suya? Después de todo, ella fue quien intentó robarme mi herencia primero. Sabía que esta no era solo una movida legal, era una declaración de guerra. Quería demostrar que todavía tenía control sobre mí. Pero si algo había aprendido en estos últimos meses era que la lealtad mal colocada es una forma de esclavitud. Y yo ya no estaba dispuesta a ser la prisionera de una familia que jamás me valoró. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Julia, mi abogada y amiga, mientras hojeaba los documentos. Me incliné hacia atrás en mi silla de cuero y crucé los brazos. Jugar con sus propias reglas. Mi madre quería arrastrarme a los tribunales y hacerme ver como una hija desagradecida. Pero ella subestimaba algo muy importante. Yo ya no era la misma Clara sumisa de antes. A la semana siguiente, mi primer golpe cayó sobre Hugo. Había investigado más a fondo su negocio en ruinas y, como sospechaba, había cometido fraude fiscal. No me sorprendía. Hugo siempre había sido un idiota cuando se trataba de dinero. Se gastaba todo lo que tenía y luego intentaba tapar los huecos con mentiras. Hugo tenía deudas con bancos, proveedores y empleados. Decidí aprovechar su miseria y le hice una oferta tentadora a su mayor acreedor, un inversor llamado Martín del Valle, un hombre implacable cuando se trataba de cobrar lo que le debían. Escucha, Martín, dije en una elegante cena en un restaurante exclusivo de Madrid. Sé que Hugo te debe una fortuna. ¿Y si te ayudo a recuperarla a cambio de una pequeña participación en el negocio? Martín se frotó la barbilla con interés. Me gusta la forma en que piensas, Clara. ¿Pero qué tienes en mente? Sonreí, disfrutando el momento. Hugo no tiene con qué pagarte, pero su nombre sigue en los papeles de la empresa. Si presionamos en el momento adecuado, podríamos quedarnos con lo poco que le queda y dejarlo completamente en la ruina. Martín soltó una carcajada. Fría y calculadora. Me gusta. Estrechamos las manos y, en cuestión de días, Hugo recibió una notificación de embargo. Me imaginé su cara cuando la vio. Por primera vez en su vida, no había un papá o una mamá que lo rescataran. Mientras tanto, mi madre se mantenía en silencio después de enviar la demanda. No me llamaba, no intentaba negociar. Pero yo sabía que algo tramaba. Y no tardé en descubrirlo. Un periodista me contactó pidiendo una entrevista. Su tono era educado, pero cuando mencionó a mi madre, supe de inmediato que algo andaba mal. Nos llegó información de que usted manipuló a su madre para apropiarse de propiedades familiares, dijo el periodista. Según nuestra fuente, su madre está en la ruina por su culpa y su hermano está al borde de la bancarrota. Respiré hondo para no estallar. Mi madre estaba usando la prensa para convertir esto en un drama público y pintarse como la víctima. ¿Mi madre les contó la parte en la que intentó estafarme primero? El periodista se quedó en silencio. Sonreí. Parece que no, continué. Si quieres la historia completa, puedo mostrarte documentos, transferencias y pruebas de que mi madre intentó falsificar la herencia para quedarse con todo. El periodista no sabía qué decir. No esperaba que yo estuviera preparada. Déjame llamarte luego, balbuceó. Colgué el teléfono y me quedé mirando la ciudad desde la ventana de mi oficina. Si mi madre quería jugar sucio, yo no iba a quedarme atrás. No solo la iba a derrotar en la corte, iba a asegurarme de que su reputación nunca se recuperara. Y entonces sonó mi teléfono otra vez. Esta vez era Hugo. Apreté los dientes antes de contestar. ¿Qué quieres? Hubo un silencio tenso antes de que hablara. ¿Has visto las noticias? Mi estómago se encogió. No. ¿Qué pasa? Bueno, parece que mamá acaba de dar una entrevista en televisión. Y entonces entendí. Esto no era solo una guerra legal. Ahora era una guerra mediática. No tardé ni 5 minutos en encontrar el video de la entrevista. Allí estaba mi madre, con una blusa sobria y un pañuelo alrededor del cuello,
cuidadosamente elegida para hacerla ver como una viuda sufrida y desamparada. Su expresión era la de una madre traicionada, y su voz temblaba con la precisión de una actriz experimentada. Todo lo que hice fue amar a mis hijos, decía con un suspiro. Pero mi hija menor, bueno, ella siempre ha sido diferente, muy ambiciosa. El presentador asentía con una expresión compasiva, dándole todo el espacio para continuar con su discurso de víctima. Cuando su abuela falleció, dejó propiedades para toda la familia, pero Clara manipuló la situación para quedarse con todo. Cerré los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la palma de mi mano. Era increíble. Aún después de todo, seguía creyendo que podía manejarme como si fuera la misma niña que una vez lloró cuando ella ignoró sus logros. El golpe final llegó al final de la entrevista. La familia debe apoyarse, dijo mi madre con lágrimas en los ojos. Pero ella nos dejó en la ruina. Hugo está perdiéndolo todo. Yo ya no sé qué hacer. Mi mandíbula se tensó. No se trataba solo de su intento de difamarme, no. Lo peor era que estaba preparando el escenario para lo que venía después. Sabía que esto era una táctica para intentar presionarme, para hacer que la gente me viera como la villana, para que alguien sintiera lástima por Hugo. Y tenía razón en una cosa. La gente empezó a hablar. Durante los días siguientes, recibí miradas diferentes en la oficina, comentarios en redes sociales, algunos mensajes de odio de extraños que, sin conocerme, ya habían decidido que yo era una hija cruel que había abandonado a su familia por dinero. Pero lo que mi madre no entendía era que yo ya no era la misma Clara de antes. Así que, en lugar de esconderme o justificarme, contraataqué. ¿Quieres que demos nuestra versión a la prensa?, preguntó Julia, mi abogada, mientras hojeaba unos papeles en la sala de reuniones. No, respondí con firmeza. Vamos a hacer algo mejor. Coloqué un documento sobre la mesa. Quiero que filtremos esta información a los periodistas adecuados. Julia levantó una ceja mientras leía. Esto es un informe financiero. Clara, esto prueba que tu madre tenía dinero en cuentas ocultas mientras decía estar en la ruina. Sonreí con frialdad. Exactamente. Si mi madre quería jugar el papel de víctima, yo la iba a despojar de ese disfraz en público. Y funcionó. Días después, un nuevo artículo apareció en la prensa. Se filtran documentos que demuestran que Ana Ramírez, madre de la empresaria Clara Ramírez, ocultó bienes mientras afirmaba estar en bancarrota. Las redes sociales explotaron. Los mismos que me habían criticado, ahora atacaban a mi madre. Hugo, por su parte, estaba entrando en pánico. Me lo encontré de casualidad en una cafetería del centro de Madrid. Tenía ojeras, el cabello desordenado y su camisa arrugada. No era el Hugo impecable y seguro de sí mismo que mis padres tanto adoraban. Era un hombre derrotado. Pero cuando me vio, su expresión cambió de inmediato. ¡Tú!, gruñó, poniéndose de pie con rabia contenida. ¿Tú hiciste esto? Tomé un sorbo de mi café y le sostuve la mirada. ¿Hice qué? ¿Contar la verdad? Hugo apretó los dientes y se inclinó hacia mí. Vas a pagarlo. Me reí. De verdad me reí. Hugo, cariño, ya lo estoy pagando desde hace años. Solo que ahora la diferencia es que ustedes también están sintiendo el golpe. Sus ojos destilaban odio, pero no dije nada más. Solo me levanté con calma y salí del café, dejando que se ahogara en su propia miseria. Pero mientras caminaba por las calles de Madrid, con la brisa fresca acariciando mi rostro, supe que esto no había terminado. Mi madre era una mujer orgullosa, y cuando el orgullo de una persona así es herido, hace cosas desesperadas. No me sorprendería que estuviera planeando su próximo movimiento. Y esta vez, no iba a esperar para defenderme. Yo iba a atacar primero. Sabía que mi madre no se quedaría de brazos cruzados después del escándalo en la prensa. Ana Ramírez jamás aceptaría verse como la villana de la historia. Lo que no esperaba era lo lejos que llegaría para intentar recuperar su imagen. Esa mañana, me desperté con el sonido insistente del teléfono. ¿Qué pasa?, pregunté con voz aún somnolienta. Era Julia, mi abogada, y su tono era grave. Clara, tienes que ver las noticias. Mi estómago se encogió. Me incorporé en la cama y tomé el control remoto, encendiendo la televisión. Las imágenes que aparecieron en pantalla me dejaron helada. Mi madre estaba frente a un tribunal, rodeada de periodistas, con gafas oscuras y un gesto de absoluta dignidad. Se veía como una mártir. Ana Ramírez ha presentado una denuncia formal contra su hija Clara Ramírez, alegando coacción y fraude en la obtención de bienes familiares, anunció la reportera. Según fuentes cercanas, la madre asegura que fue manipulada y engañada para ceder la herencia de su madre a Clara, quien ahora se ha convertido en una empresaria de éxito. La sangre me hervía. No solo intentaba destruirme en la opinión pública. Ahora quería arrastrarme al sistema legal y hacerme pasar por criminal. Respiré hondo, apretando el control remoto con tanta fuerza que casi lo rompí. Julia habló con calma.
Sabíamos que esto podía pasar. Lo bueno es que su caso no tiene sustento. No hay pruebas de que la hayas obligado a nada. Me pasé una mano por el cabello, intentando pensar con claridad. Julia, esto no es solo una demanda. Esto es una declaración de guerra. Horas después, recibí la visita de alguien inesperado. Hugo. Vestía un traje barato, muy lejos de sus días de empresario próspero. Su expresión no era de furia esta vez, era de desesperación. Me crucé de brazos, sin intención de invitarlo a entrar. ¿Qué quieres? Tenemos que hablar, dijo con un tono de voz más bajo de lo habitual. Levanté una ceja. ¿Desde cuándo nos tenemos que hablar? Él suspiró y miró alrededor, nervioso. Clara, mamá se volvió loca. No sé qué está planeando, pero sé que no se va a detener con esto. Por primera vez en mi vida, Hugo parecía asustado de verdad. Lo estudié por un momento. ¿Me estás diciendo que no sabías lo de la demanda? Se pasó una mano por la cara. Parecía derrotado. Sabía que quería hacer algo, pero no que llegaría tan lejos. Lo observé en silencio. Nunca confié en Hugo, pero algo en su lenguaje corporal me hizo dudar. ¿Por qué me dices esto? Pregunté finalmente. Hugo soltó un suspiro. Porque si ella cae, yo también caigo. Ahí estaba. No era por mí, era por él mismo. Me crucé de brazos. Y dime, ¿por qué debería ayudarte? Hugo tragó saliva. El hombre arrogante que había sido toda su vida estaba desapareciendo. Porque tengo información que puede destruirla. Mi corazón latió más fuerte. Sigue hablando. Hugo miró alrededor otra vez, como si temiera que alguien lo estuviera escuchando. Mamá, ella tiene algo sucio escondido. No sé exactamente qué es, pero hace años escuché una conversación entre ella y papá. Algo sobre dinero que no estaba declarado. Algo grande. Entrecerré los ojos. ¿Y me dices esto ahora? Porque antes no tenía motivos para traicionarla. Le sostuve la mirada. Había odio en sus ojos, pero también desesperación. Si lo que dices es cierto, dije despacio. Quiero pruebas. Hugo asintió. Oh, dame unos días. Lo dejé ir. Pero mientras lo veía marcharse, no pude evitar preguntarme, ¿estaba realmente de mi lado o solo intentaba salvarse a sí mismo? No importaba, porque si esto era cierto, mi madre estaba a punto de perderlo todo. Pasaron 3 días sin noticias de Hugo. No lo llamé ni lo busqué. Si estaba mintiendo, se delataría solo. Pero si decía la verdad, bueno, entonces mi madre tenía secretos mucho más oscuros de lo que imaginaba. Fue él quien me llamó primero. Lo encontré, dijo sin rodeos. Mi espalda se tensó. ¿Dónde estás? En mi antiguo despacho, respondió con un suspiro. No es que tenga muchas opciones de oficina en este momento. No me molesté en reír. No éramos amigos. No confiábamos el uno en el otro. Pero si tenía algo que podía acabar con mi madre, necesitaba escucharlo. El despacho de Hugo era un desastre. Montañas de papeles apilados sin orden, muebles polvorientos y una taza de café que probablemente llevaba días abandonada en su escritorio. Me miró sin rodeos cuando entré. Parecía derrotado. Aquí está, dijo, lanzando un viejo sobre amarillo sobre la mesa. Tomé el sobre con cautela y lo abrí. Había papeles bancarios. Mis ojos recorrieron rápidamente los documentos hasta que vi el nombre de mi madre. Mi corazón se aceleró. ¿Qué demonios es esto? Hugo se apoyó contra el escritorio y se cruzó de brazos. Cuentas en Suiza. Millones escondidos. Mi garganta se secó. Esto no puede ser real. Es real. Mamá movió dinero a estas cuentas durante años. Dinero que nunca declaró. Dinero que probablemente venía de la herencia de la abuela, de alquileres y de cosas que ni siquiera sabemos. Me senté lentamente en la silla, sintiendo un escalofrío recorrerme. Mi madre no solo era una manipuladora, era una criminal. Levanté la vista y miré a Hugo fijamente. ¿Por qué nunca dijiste nada? Él bufó, con una amarga sonrisa. ¿Bromeas? Mamá tenía el control. Y yo, bueno, siempre fui su favorito. Nunca pensé que ella me dejaría caer. Lo dijo con un dejo de resentimiento. Me incliné hacia adelante. Y ahora, Hugo suspiró. Ahora sé que para ella solo somos herramientas. Y cuando ya nos servimos, nos descarta. Su voz tenía un tono de amargura que jamás le había escuchado antes. Por primera vez, creo que realmente entendía cómo me había sentido toda mi vida. Pero no me dejé llevar por la emoción. Aún no confiaba en él. ¿Qué quieres a cambio? Hugo sonrió con cansancio. Nada. Solo que mamá no se salga con la suya. Lo miré con desconfianza. No te creo. Créeme o no, me da igual, dijo encogiéndose de hombros. Pero si usas esto, mamá estará acabada. Apreté los labios. Esto era lo que necesitaba. Me puse de pie y guardé los documentos en mi bolso. Vamos a ver qué tan fuerte es mamá cuando su mundo se derrumbe. Hugo sonrió. Eso... me gustaría verlo.
y por primera vez en nuestra vida parecía que estábamos del mismo lado. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Al día siguiente, fui directa a mi contacto en la prensa. Le dejé los documentos sobre la mesa. Si quieres la historia del año, aquí la tienes. El periodista miró los papeles y sus ojos se agrandaron. Dios mío, sonreí con frialdad. Asegúrate de que todo el mundo lo sepa. Y lo hicieron. Al día siguiente, las noticias explotaron. Ana Ramírez, madre de la empresaria Clara Ramírez, investigada por evasión fiscal y cuentas ocultas en el extranjero. Mi madre apareció en televisión, pero esta vez no como víctima. Esta vez, como una sospechosa. Su reputación, su dignidad, su falso papel de madre abnegada, todo estaba cayendo a pedazos. Y yo estaba disfrutando cada segundo. El día en que la noticia explotó en los medios, supe que mi madre estaba acabada. Las imágenes de los noticieros mostraban su mansión siendo invadida por agentes de Hacienda, llevándose cajas de documentos, ordenadores, todo lo que pudiera servir como prueba. Los periodistas la acorralaron en la calle, apuntándole micrófonos y cámaras mientras ella intentaba mantener la compostura. Señora Ramírez, ¿qué tiene que decir sobre las cuentas en Suiza? ¿Es cierto que desvió dinero de la herencia familiar? ¿Clara Ramírez fue quien expuso todo esto? Mi madre, por primera vez en su vida, no tenía una respuesta. Se limitó a levantar la barbilla y entrar en su coche sin decir una palabra. Pero yo sabía que por dentro estaba furiosa. Ella no perdería sin luchar. Aún tenía una última carta bajo la manga, y la jugaría esa misma noche. Me encontraba en mi apartamento, disfrutando un café con una satisfacción tranquila, cuando el teléfono sonó. Clara, necesito verte, dijo mi madre, con una voz inusualmente controlada. Me reí con frialdad. ¿Después de todo esto? 5 minutos, insistió. Después de eso nunca más volverás a verme. Me quedé en silencio un momento. Sabía que esto era una trampa, pero quería escuchar lo que tenía que decir. Está bien. Nos encontramos en un pequeño café discreto en el centro de Madrid. Mi madre llegó con gafas oscuras y un abrigo elegante. Parecía más una mujer que planeaba su fuga que alguien que venía a hablar con su hija. Me senté frente a ella y crucé los brazos. ¿Qué quieres? Ella se quitó las gafas lentamente. Te subestimé, Clara. Sí, lo hiciste. Eres más fuerte de lo que pensé. ¿Era eso admiración? Pero no me dejé engañar. No me halagues, mamá. Dime qué estás planeando. Mi madre suspiró, apoyando las manos sobre la mesa. Tengo una propuesta. Levanté una ceja. Estoy escuchando. Ella inclinó la cabeza, observándome con frialdad. Retira todo. Convence a los periodistas de que fue un malentendido. Detén esta locura y yo te devolveré lo que siempre quisiste. Entrecerré los ojos. ¿Y qué se supone que siempre quise? Mi madre sonrió levemente. Mi aprobación. Reí en su cara. ¿Crees que después de todo esto todavía quiero tu maldita aprobación? Ella no se inmutó. No me refiero a eso, Clara. Me refiero a la familia. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué significa eso? Su expresión se volvió dura. Si sigues con esto, Hugo se hundirá conmigo. Y si me hundo, perderás cualquier oportunidad de tener una familia. Respiré hondo, manteniendo la calma. Nunca tuve una familia, mamá. Solo fui alguien que ustedes usaron hasta que les dejó de servir. Sus ojos se afilaron. Eres más como yo de lo que quieres admitir. Le sostuve la mirada. Tal vez. Pero hay una gran diferencia. Me incliné hacia ella. Yo gano. Y entonces me levanté y salí del café, dejando a mi madre sola con su derrota. Esa misma noche, Hugo me llamó. ¿Qué le dijiste? Que se joda. Hubo un silencio. Luego, un suspiro. Sabes que con esto la destruiste, ¿verdad? Sonreí. Sí, lo sé. Y me fui a dormir con la conciencia más tranquila que nunca, porque la reina había caído. El día que mi madre fue oficialmente acusada de fraude fiscal, Madrid entera lo supo. Las imágenes de ella entrando al juzgado, rodeada de periodistas, se transmitieron en todos los canales. Ya no era la mujer elegante e imponente de antes. Su cabello estaba desordenado, su ropa no tenía el brillo de siempre, y por primera vez en su vida, parecía verdaderamente pequeña. Me senté en el sofá de mi apartamento, con un café en la mano, viendo la transmisión en silencio. Ana Ramírez, empresaria y figura social, enfrenta cargos por evasión de impuestos y fraude. Se estima que desvió millones a cuentas en el extranjero en los últimos 20 años. Sonreí. Lo había logrado. Hugo me llamó más tarde esa noche. Está acabado, dijo en un tono vacío. Sí, respondí con tranquilidad. Hubo un silencio incómodo. Mamá me llamó, continuó. Quiere que testifique a su favor. No me sorprendió. ¿Lo harás? Hugo soltó una risa amarga. ¿Para qué? Ya no hay nada que salvar. Por primera vez en nuestra vida, él aceptaba la derrota.
Entonces esto es el final, murmuré. Supongo que sí. No nos despedimos. Solo colgué. Porque en el fondo, sabía que no volvería a hablar con Hugo después de esto. Mi madre intentó luchar. Contrató a los mejores abogados. Usó cada contacto que le quedaba. Pero nada pudo detener lo inevitable. Los medios no tardaron en destrozarla. Sus amigos desaparecieron. Nadie quería estar cerca de una mujer cuyo apellido ahora era sinónimo de corrupción y escándalo. La última vez que la vi fue en el juzgado. Cuando la sentencia fue anunciada, 5 años de prisión. Fue suficiente. Ella no lloró, no gritó, pero cuando nuestras miradas se cruzaron por última vez, vi algo en sus ojos. No era odio, era resignación, como si finalmente entendiera que había perdido. Se la llevaron esposada, y con eso, la historia de Ana Ramírez llegó a su fin. Pero mi historia apenas estaba comenzando. Con mi madre fuera de escena y Hugo desaparecido del mapa, me enfoqué en lo único que siempre quise, mi vida. Mi empresa creció, mi nombre dejó de estar ligado a un escándalo, y se convirtió en símbolo de éxito. Por fin, era dueña de mi propio destino. Ya no era la hija ignorada. Ya no era la sombra de Hugo. Era Clara Ramírez, y nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir menos. Los meses pasaron. Madrid siguió su curso, como siempre lo hace, pero mi vida, por primera vez, era completamente mía. A veces, me sorprendía pensando en el pasado, en todo lo que había soportado, en cómo había sido invisible para mi propia familia durante tantos años. Pero ya no. Ahora yo era la historia. Mi madre. Ana Ramírez pasó de ser una mujer influyente a un hombre olvidado. Después del juicio, los medios perdieron interés en ella. Nadie quería asociarse con una mujer condenada por fraude. Los amigos de alta sociedad desaparecieron. Sus posesiones fueron vendidas para pagar sus deudas. Y lo último que supe de ella fue que cumplía su condena en una prisión de mujeres en las afueras de Madrid. La imagen de la mujer poderosa y elegante se había desmoronado. Ahora solo era un recuerdo. Hugo, mi hermano, desapareció. Después de la caída de mi madre, intentó recomponerse, pero el daño estaba hecho. Perdió su empresa, perdió su casa, perdió todo. Durante un tiempo, escuché rumores, que se había ido a Barcelona, que intentaba empezar de nuevo, que estaba arruinado y trabajando en empleos temporales. No me importaba. Por primera vez, Hugo estaba experimentando lo que era no tener a alguien que lo rescatara. Y si aprendía algo de eso o no, ya no era mi problema. Mi padre. Él nunca intervino en esta guerra. Después del juicio, se retiró del mundo social y se mudó a una casa más pequeña, lejos del escándalo. Nunca me llamó, y yo tampoco lo busqué. Al final, era solo un hombre que permitió que todo esto pasara sin hacer nada. Y yo seguí adelante. Mi empresa se expandió y se convirtió en una de las consultoras más importantes de España. Mi nombre, por fin, tenía un peso propio. Hice nuevos amigos. Me permití disfrutar la vida. Por primera vez, sin la sombra de mi familia. Un día, mientras caminaba por el centro de Madrid, pasé frente a un kiosco de periódicos. Un titular captó mi atención. Se cumplen 2 años del escándalo de Ana Ramírez. ¿Dónde está ahora? Me quedé mirando el artículo por un momento. Y luego, sonreí. Porque ya no me importaba. Mi historia no era sobre ella. Era sobre mí. Di media vuelta y seguí caminando, lista para lo que viniera después. Porque el pasado, al fin, se había quedado atrás.